La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Carlos, ya no somos indiferentes. Hablamos y nos hacemos escuchar. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si lo puede arreglar. Mecánicos no hay, pero sí sanitaristas como Mario Robre y José Carlos Escudero. Para pensar y sentir el mundo con el reporte de salud internacional. Estamos en un nuevo reporte de salud internacional con José Carlos Escudero, médico sanitarista y sociólogo. Momento muy difícil en todo el continente. ¿Qué nos podría aportar sobre este momento en Latinoamérica y cómo lo relacionamos con Argentina? Todos los países vecinos de Argentina tienen diferentes tasas de mortalidad entre ellos y con Argentina. Lo que más asusta es que Brasil, con el cual tenemos una frontera de agua pero también de tierra, debe tener en este momento una tasa de mortalidad que debe ser más o menos 4 veces mayor que la de Argentina. Ese es Brasil. Y un país que ha tenido un brutal aumento de casos en las últimas 2 semanas ha sido Uruguay. Uruguay reportó un aumento de mortalidad de 60%, le aumentaron las muertes en la última semana. Así que Uruguay debe tener en este momento una tasa de mortalidad de 7 y algo. Paraguay tiene una tasa más alta que Chile. Paraguay debe tener 4,5 más o menos. Chile tiene 3 y pico. Argentina tiene 2,4 y Bolivia tiene menos que Argentina. Bolivia debe tener 1,8. Lo que quiero decir es que todos los vecinos de Argentina, excepto Bolivia, tienen tasas muy altas y además rápidamente crecientes de coronavirus. Este es el caso de Brasil y de Uruguay, y así que Argentina está medio en un lugar medio difícil. Toda la información que yo le doy, yo la leo a la mañana tempranito en internet de diferentes fuentes que se actualizan permanentemente, varias veces por día. Y vayamos al tema de vacunas y puntualmente a Cuba con la producción que está llevando adelante. ¿Cómo lo están haciendo y de qué se trata? Lo que pasa es que Cuba es un país muy sofisticado en términos de investigación médico-biológica. Y además es un país que tiene niveles de mortalidad muy bajos. Yo estuve hace un par de días en una mesa redonda en televisión pública y un comentario que hice al final fue que Cuba tiene una mortalidad infantil es menos de la mitad de la de Argentina, menos de la mitad. Y Cuba tiene una esperanza de vida 2 años superior a Argentina, con lo cual Cuba tiene mejor demografía que Argentina. También tiene mucha investigación y si usted analiza las tasas de mortalidad, Argentina debe estar en este momento a la tasa histórica de mortalidad por coronavirus. En este año que llevamos de pandemia, Argentina debe estar con una cifra más o menos de 120, a la altura de Chile, por debajo de Brasil y México, etcétera. Y Argentina teniendo 120, Cuba tiene 4, lo cual revela que Cuba es un país que no solamente hace investigación, sino que la gente se le muere menos que en Argentina y ha combatido la pandemia con mucho más éxito que Argentina. Y por último, ¿cómo está Europa atravesando la pandemia? Bueno, los países de Europa han tenido un rebrote. La pandemia empezó en los primeros meses del año pasado en países de Europa occidental, con altas cifras de muertos. Gran Bretaña debe haber registrado 120.000 muertos, 90.000 muertos en Francia, 80.000 en Italia, muchos muertos en Europa occidental. Con el correr de los meses, la venida del verano y diferentes medidas, ahora los brotes de coronavirus más grandes están en Europa del Este o en Europa del centro-este. Por ejemplo, República Checa, Moldavia, Austria, países de los Balcanes,
como Montenegro, Bosnia. Así que Europa está teniendo un rebrote y una cosa que en la Argentina a mí me sorprende que se registre tan poco, es que los países europeos, orientales y occidentales, tienen hoy cuarentenas muy severas. Yo me acuerdo que cuando Macri, al comienzo de la pandemia, se fue a Francia a pasar unos días de vacaciones, dijo: la libertad de Francia me alegra mucho. Era cuando Argentina estaba empezando a poner controles, y Francia ahora tiene controles muy severos. Así que me sorprende, porque Argentina siempre ha dependido culturalmente mucho de Europa, haciendo un poco seguidismo europeo, pero con esto de hacer controles severos en la pandemia, la opinión pública argentina o la opinión mediática de Argentina es medio más anticuarentena que los países europeos. Bueno, muchísimas gracias.